Huitzilopochtli, diosa de la sal y la riqueza. Huitzilopochtli es hija de los dioses creadores y hermana de los tlaloques, dioses menores de la lluvia. Mientras los tlaloques dominaban las aguas dulces, Huitzilopochtli gobernaba las aguas saladas y la sal, siendo vista como una diosa generosa pero severa si no se le rendían tributos adecuados. Según la leyenda, Huitzilopochtli vivía en armonía con los tlaloques en el Tlalocan. Sin embargo, surgió una disputa entre ellos. En algunas versiones, los tlaloques, celosos, conspiraron contra ella y la desterraron. En otras, Huitzilopochtli desafió su autoridad, siendo arrojada al mar. Lejos de ser destruida, Huitzilopochtli encontró en el agua salada su verdadero poder, convirtiéndose en la señora de la sal. Desde entonces, dominó los mares y las salinas, protegiendo a los pueblos que dependían de este recurso, enseñándoles a recolectar sal y usarla para preservar alimentos. Aunque exiliada, Huitzilopochtli seguía siendo benevolente con los humanos. Enseñó a recolectar sal y usarla para curar heridas. La sal se convirtió en un bien valioso, pero también castigaba si se abusaba de este recurso, con ceremonias para apaciguarla en caso de escasez o contaminación. Los mexicas dedicaban a Huitzilopochtli una festividad durante el Tecuihuitontli. Las mujeres, consideradas sus patronas, desempeñaban un papel central. Vestían de blanco y realizaban rituales en las salinas, ofreciendo danzas, cantos y alimentos sazonados con sal como ofrendas. Huitzilopochtli simboliza la importancia de la sal como recurso vital y elemento de equilibrio entre vida y muerte. Su exilio y descubrimiento de poder en las aguas saladas simbolizan resiliencia y transformación, mostrando cómo las adversidades pueden llevar al crecimiento y fortaleza. A través de los siglos, Huitzilopochtli sigue siendo un símbolo de la conexión entre humanidad y naturaleza. Aunque su culto desapareció con los colonizadores, su legado persiste en tradiciones indígenas que veneran las aguas y recursos naturales, recordando el valor de respetar la naturaleza. Gracias por ver estos videos, te invito a que veas con más detalle los videos de cada uno de los dioses mexicas, a que des me gusta y te suscribas.